Hola, muy buenos días, niños y niñas. ¿Cómo están? Espero que estén súper en sus casas. Vamos a comenzar una nueva actividad de matemática. Vamos a comenzar con un nuevo contenido que son los patrones y secuencias numéricas. ¿Ya? Eh, Vamos a ir de a poquito. La materia no es complicada. De hecho, es más fácil que las divisiones. ¿Ya? Pero vamos a ir aprendiendo en la medida de lo posible. ¿Ya? Así que abran sus libros en la página 105, 108, 109 y recuerden que estos son ayuda de tarea. Significa que usted, cuando tenga alguna dificultad, ve el libro. O sea, ve el video, mejor dicho. ¿Ya? Porque la idea es que trabajen solito. Ya, eso. Comencemos. Ya. Dice aprendo. Un patrón numérico es una regularidad que genera un grupo de números llamado secuencia numérica. ¿Ya? Un patrón numérico es una regularidad. ¿Qué significa eso? Que el patrón numérico es algo que se va repitiendo constantemente, ¿ya? Y genera un grupo de números llamado secuencia numérica. ¿Ya? Eso lo vamos a ir viendo de a poquito. Acá hay un ejemplo. ¿Cuáles son los cuatro números que pueden seguir en la secuencia 8375, 8375? ¿Se dan cuenta que ahí se va repitiendo algo, cierto? Ya, dice, esta secuencia está formada por cuatro números que se repiten sucesivamente. Ya, el que se dio cuenta está acá. 8375, 8375. ¿Cuáles son los números que se van repitiendo? 8375, ¿cierto? Ya. Por lo tanto, al continuar el patrón, obtienes 8375, 8375, 8375, 8375, hasta donde yo quiera llegar. Pero ese es el patrón, es 8375 y la secuencia numérica es todos los números que yo voy creando con ese patrón. ¿Ya? Entonces ahí está la gran diferencia entre qué es un patrón numérico y qué es lo que es una secuencia numérica. El patrón numérico es el asunto que se va repitiendo. Y las secuencias numéricas son todos los números que voy originando con esa repetición de números. ¿Ya? En términos más prácticos, el patrón numérico es cortito y la secuencia numérica es la larga. ¿Ya? Ya. Después, cuando uno tiene patrones que son más ordenaditos, entre comillas, podemos tener los siguientes casos. Mira, tenemos un patrón que me origine una secuencia creciente o ascendente, o un patrón que me origine una secuencia decreciente o descendente. ¿Qué significa acá? Acá está el ejemplo. Cada término de la secuencia es menor que el que le sigue inmediatamente y se suma una cantidad. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una secuencia ascendente o creciente. ¿Ya? Cualquiera de los dos términos sirve. 1, 3, 5, 7, los números van creciendo, ¿se dan cuenta? Van hacia arriba. ¿Ya? Y acá, en esta secuencia tenemos que los números van bajando. 15, 13, 11, 9 y así. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, ¿cuál será el patrón que crea esta secuencia descendente? 15, 13, 11. ¿Qué está pasando ahí con los números? ¿En cuánto van bajando? ¿En 1 en 1, en 2 en 2 o en 3 en 3? ¿Ya? El que me dijo es de 2 en 2 está en lo correcto. 15 menos 2 son 13. 13 menos 2 son 11. Y así. ¿Ya? Acá, ¿qué está pasando con los números? Igual está involucrado el número 2, ¿cierto? Pero en este caso no está bajando, está subiendo. Es decir, voy sumando de 2 en 2. 1 más 2 son 3. 3 más 2 son 5. 5 más 2 son 7. Y así. ¿Ya? Ya. Entonces, tenemos el patrón, tenemos la secuencia numérica y tenemos que hay secuencias numéricas que van ascendiendo o descendiendo. ¿Ya? Ya. Y aquí ahora el libro nos coloca un ejemplo de buscar el patrón. Miren, dice, ¿cuál puede ser el patrón numérico de la secuencia 32, 29, 26, 23 y 20? ¿Ya? Entonces aquí el libro te empieza a explicar. ¿Ya? Lo que ya leyeron en el libro, si ya se dieron cuenta de lo que tienen que hacer. Pero aquí lo que dice es lo siguiente, ya, coloco los números. ¿Qué pasó del 3 al 29? Se restó 3. ¿Qué pasó del 29 al 26? Se restó 3. ¿Qué pasó del 26 al 23? Se restó 3. Y así. ¿Ya? Y se dieron cuenta de que la secuencia es decreciente, ¿ya? Entonces se repite este procedimiento con otros términos y verifica que la cantidad sea siempre la misma. Ah, eso sí, eso es importante. Cuando yo tengo una secuencia decreciente y en algún momento la recta no se cumple igual para todo, significa que el patrón
o está malo o no estamos en una actividad de patrón y secuencia. ¿Ya? Estaríamos como una secuencia irregular. ¿Ya? Siempre las secuencias tienen que ser regulares. ¿A qué me refiero eso? Que siempre tiene que sumarse o restarse el mismo número. ¿Ya? Ya, entonces, por ejemplo, siguiendo esta secuencia de acá, ¿cuál sería el número el número siguiente al 20? Ya, 23, 20. ¿Qué número iría acá si no es estado este signo de interrogación? Si sigue esta cosa. Sería el 17, ¿cierto? Porque 20 menos 3 son 17. ¿Ya? Yo sé que a algunos les cuesta restar. ¿Ya? Y uno, para comprobar la resta, comprueba con suma. ¿Cómo yo sé que 23 menos 3 es 20? Porque 20 más 3 son 23. ¿Se dan cuenta, no? ¿Cómo yo sé que 29 menos 3 son 26? Porque 26 más 3 son 29. 26, 27, 28, 29. ¿Me dio 29? Sí. He comprobado que está bien la resta. ¿Ya? Ya. Entonces, ahí tenemos ya un ejemplo de buscar el patrón. Ya. Seguimos. Dice, encierra un patrón y dibuja los 4 términos que siguen en cada secuencia. Ya. Acá tenemos como un tipo de trabalengua, lo voy a explicar por medio de un ejemplo. ¿Ya? Guardamos como ejemplo la B. ¿Ya? Primero tenemos que encerrar el patrón que está originando estas cosas que están acá, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cuál sería el patrón? Si encierro estos dos, a ver, voy a encerrar estos dos que están aquí. ¿Ya? Eso, el círculo y el triángulo, me va a originar los siguientes que están acá. Si yo coloco círculo y triángulo, aquí tiene que haber un círculo y un triángulo. O sea, que sea un círculo y un triángulo. Perdón, un cuadrado. Un círculo y un cuadrado. Círculo y un cuadrado. Círculo. No, me está originando esto. ¿Se dan cuenta, no? Entonces, no es el patrón. ¿Cuál sería el patrón entonces? Lo voy a borrar. ¿Cuál sería el patrón? ¿Dónde tengo que encerrar? Los que encerraron de esta forma están en lo correcto. Este sí, porque mire, fíjense. Círculo, cuadrado, cuadrado. Círculo, cuadrado, cuadrado. Después seguiría círculo, cuadrado, cuadrado. ¿Se dan cuenta? Ya, tengo la primera parte hecha. Encierra un patrón. Ahí está cerrado el patrón. Y dibuja los 4 términos que siguen en cada secuencia. Ya. Dibujar 4 términos que siguen en cada secuencia. ¿Cuál es el término? Este es el término. ¿Ya? En este caso es el patrón. Ya es lo mismo. Ya, círculo, cuadrado, cuadrado. Círculo, cuadrado, cuadrado. Y tengo que dibujar 4 más. Aparte de esto. Sería así. Círculo, cuadrado, cuadrado. Círculo, cuadrado, cuadrado. Círculo, cuadrado, cuadrado. Círculo, cuadrado, cuadrado. Listo, listo. Lo dibujé un poquito más pequeño porque si lo dibujaba del mismo porte no me van a caer. ¿Ya? Usted igual pueden hacer eso. ¿Ya? Si es que ven eso. ¿Ya? Ya. Esto tienen que hacer para la A y la C. Después dice, trabajo colaborativo. Crea en tu cuaderno una secuencia con la siguiente figura. Luego pídele a un compañero o una compañera que determine un patrón y las 3 figuras siguientes. Ya. Ya, entonces, ¿qué tienen que hacer aquí? Ustedes como están trabajando en casa pueden pedirle a su papá, a su mamá o la persona adulta o el hermano que le está acompañando haciendo tarea que cree una secuencia con la siguiente figura. ¿Ya? Ya voy a poner como ejemplo acá. Ya, un ejemplo. Y luego una vez que creen la secuencia, en este caso, no sé, po, si las creas tú, tu papá tiene que construir las 3 figuras siguientes. Ahora, si tu papá crea la secuencia, tú tienes que después crear las 3 figuras siguientes. ¿Ya? Mira, yo voy a hacer una secuencia. A ver, coloqué este. ¿Ya? Entonces yo, por ejemplo, he creado esa secuencia. ¿Ya? ¿Cuál es el patrón? ¿Alguien sabe cuál es el patrón? Círculo, círculo, rectángulo, triángulo. Círculo, círculo, rectángulo, triángulo. Este es el patrón. Círculo, círculo, triángulo, triángulo. Entonces, la otra persona que tiene que hacer, crear las otras que faltan. ¿Ya? Esa es la idea del juego. Alguien crea una secuencia, la otra persona tiene que hallar el patrón y en base al patrón crear las otras figuras que faltan. ¿Ya? Esa es la idea. Ya. Después tenemos lo siguiente. Escribe los 5 términos que continúan cada secuencia según el patrón encerrado en cada caso. Ya, este está facilito.
Porque, por ejemplo, aquí el patrón es 357, 357, 357. Acá tienen que colocar 357, 3, así, ¿ya? Y acá lo mismo. Dice 551, 551, 551, y así, ¿ya? Ya está facilito. Crea un patrón en tu cuaderno con los números de la tarjeta. Considera que el patrón debe estar formado por 5 dígitos. Por ejemplo, aquí da un ejemplo con esta tarjeta. La persona creó el 30553. Tiene 5 dígitos y está ocupando esos 3 números. ¿Se dan cuenta, no? Entonces usted tiene que crear lo mismo. Con 5 dígitos, ocupando estos 3 números, crear un patrón y después la secuencia numérica. ¿Ya? Igual está facilito. Tomen como ejemplo esto. Ah, pero al final tienen que calcular cuántas tarjetas de cada número necesitas para repetir 10 veces el patrón formado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para repetir este patrón 10 veces, debería multiplicar cuántos 3 tengo. 3 con 3, tengo 2 3 y 2 por 10 serían, ¿cuánto 2 por 10? 20. Necesitaría 20 tarjetas del número 3 para copiar estas 10 veces. ¿Ya? Y eso es lo que tienen que hacer ustedes. ¿Ya? Ya, luego dice, escribe el décimo término de cada secuencia según el patrón que se muestra. Ya tenemos el A y el B. A ver, tenemos el A. Vamos a hacer un ejemplo esquemático. Escribe el décimo término de cada secuencia según el patrón que se muestra. ¿Qué significa décimo término? Significa lo siguiente, ¿ya? Tengo una tabla que me organiza los datos que están acá, ¿ya? Según esta secuencia numérica, 23, 28, 33, 38, 43. El primer término de la secuencia numérica es el 23. Entonces, el primer término de la secuencia numérica es el número 23. El segundo término sería el 28. Haga 28. El tercer término sería el 33. 38. Y así sigo colocando los números, ¿ya? Hasta llegar al décimo término, ¿ya? Se supone que tú vas sumando de 5 en 5. 33 más 5 son 38, ya sabes. 38 más 5 son 43. Acá va a haber 43. Pero después no tengo más números. ¿Y cómo lo voy obteniendo? Sumando de 5 en 5. Tomo el 5, 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 hasta llegar al décimo término, que saber cuál es el número que está en el décimo término. Y ese número que va acá es el que coloca acá. Lo mismo tienen que hacer con este. Son más de 50 y 50. ¿Ya? Eh, Se supone que ustedes se van a dar cuenta, si miran bien los números acá, que sumar de 5 y 5 cumple una regularidad. Lo mismo que sumar de 50 y 50. Ojalá que se den cuenta. ¿Ya? Ya, en la siguiente dice, encierra un número y un patrón de cada grupo. ¿Ya? Escribe los 5 primeros términos de una secuencia que comience con el número escogido y siga el patrón seleccionado. Y ya te voy el ejemplo. Ya, por ejemplo, el que hizo el libro eligió el número 95, este que está aquí, ¿ya? Y el patrón más 20. Entonces se le originó la siguiente secuencia numérica. 95, 115, 135, 155 y 165. ¿Por qué razón? Porque como el primer número es 95, le voy sumando 20 al número siguiente, ¿ya? 95 más 20 son 115. 115 más 20 son 135. Y así me va originando el resto. Acá tiene que hacer usted lo mismo, ¿ya? Por ejemplo, quieren elegir el 300. Colocan el 300 primer término y después el patrón, por ejemplo, sumar 25. Ya sería 300, el siguiente sería 325, el siguiente sería 350 y así, ¿ya? Eso es lo que tienen que hacer. Pero obviamente con otro número, o con otro número de acá, o otro patrón de acá, ¿ya? Ya, después sin problema. Carolina decoró su dormitorio con unos banderines de colores siguiendo el patrón que se muestra. Ya, ¿cuál es el patrón? Rojo, amarillo, amarillo. Se supone que después va a colocar nuevamente rojo, amarillo y amarillo. Rojo, amarillo y amarillo. Esa es como la idea. Dice, si Carolina utilizó 16 banderines amarillos, ¿cuántos banderines usó en total? ¿Cuántos rojos usó en total? ¿Ya? El problema no está tan difícil, ¿ya? Piénsenlo bien. Si la Carolina utilizó 16 banderines amarillos, significa que utilizó una cantidad menor de banderines rojos. Ojo con eso, ¿ya? Ahí tienen que ustedes empezar a calcular, o si no lo pueden visualizar matemáticamente hablando, hagan el dibujo y lo van a saber, ¿ya?
Después dice, Matías construyó un mosaico y formó el siguiente patrón. Ya. ¿Cómo se llama esa figura geométrica? Es un rombo. ¿Ya? ¿Cómo se llama esa figura geométrica? La figura geométrica de 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados se llama hexágono. Ya tenemos un rombo con dos hexágonos. Ese es el patrón. Si Matías repite 5 veces el patrón, ¿cuántos hexágonos usó en total? ¿Cuántos rombos usó en total? Por ejemplo, si repite este dos veces, una y dos acá, ¿cuántos rombos utiliza? Dos, ¿cierto? ¿Y cuántos hexágonos? Cuatro. Si repite uno, dos, tres, ¿cuántos rombos utiliza? Tres. ¿Y cuántos hexágonos? Dos más dos más dos serían seis. Y así ustedes lo van calculando. Cinco veces, ojo, cinco veces. Ya. Después dice, Claudia construyó las siguientes torres siguiendo las indicaciones de la tabla. ¿Ya? La torre 1 tiene 1, 2, 3, 4, 5. La torre 2 tiene... Ah, ya, vamos a ver la tabla primero, ya, para darle un mejor orden. Ya, cantidad de pisos. Eh, tiene un piso y tiene cantidad de cubitos, 5. ¿Ya? En la torre 1, si tiene un piso, tiene 5 cubitos. ¿Ya? En la torre 2, si tiene dos pisos, va a tener 10 cubitos, ¿cierto? Eso es lo que está pasando acá, si ustedes cuentan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya tienen que saber que si cuento de 5 en 5, voy contando 5, 10, 15, 20, así, ¿ya? La torre 3 tiene 3 pisos, 1, 2, 3, y serían 5 más 5 más 5, 15 cubitos. ¿Qué significa eso? Que si tengo una torre 4, va a tener 4 pisos, ¿y cuántos cubitos va a tener en total la torre? Serían 5 más 5 más 5 más 5, que sería lo mismo que 5 por 4, que es 20, ¿cierto? Ya. Ahí para que se hagan una idea. Después dice, si sigue este mismo patrón, ¿cuántos cubitos necesita Claudia para construir una torre de 8 pisos? ¿Cuántos cubitos necesita Claudia para construir una torre de 8 pisos? Tiene dos opciones. O siguen el patrón para acá, o se dan cuenta de lo que está pasando. ¿Ya? Una torre de un piso tiene 5. Una torre de dos pisos tiene 10. ¿Cuál es la relación entre 1 y 5? ¿Cuál es la relación entre 2 y 10? ¿Cuál es la relación entre 3 y 15? 1 por 5, 5. 2 por 5, 10. 3 por 5, es decir, los números están multiplicando. ¿Ya? Tienen dos opciones. O se dan cuenta de esa relación de la multiplicación, o siguen colocando para el lado o dibujando las torres hacia arriba. ¿Ya? Ya, ahí estaríamos listos. Entonces, con esa explicación, ustedes tienen que responder la mini evaluación correspondiente a esta materia y la mini evaluación correspondiente a las tablas de multiplicación. ¿Ya? Así que nos estamos viendo para una próxima vez. Chao, chao.